Gracias por invitarme. En este caso, para hablar de amparos, de salud, de educación, de un poco. Sí, es de todo un poco. Por sobre todo en estas horas nos han consultado muchos de amparos a la educación. ¿Qué es esto? Muchos se preguntarán. Bueno, los que son papás lo saben. Aquellos que se han dado después de la pandemia con el problema de que por la situación económica de la crisis de la pandemia no han pagado algunas cuotas del colegio. Ha pasado mucho. Hay un fallo que salió hace unas semanas inclusive y los colegios han decidido no seguir reservando las vacantes. Entonces, ante esas situaciones, muchos papás entran en la desidia por la situación económica, más que nada, aun cuando son privados, mucho más cuando son públicos, que aunque no se paga una cuota, sí hay algunas escuelas que tienen cooperativas que son mensuales. Ante la falta de pago de eso por la pandemia, se ven con que los chicos después no tienen a dónde recurrir. Así es que se han comenzado a presentar amparos en los colegios y en las escuelas. Eso es importante, buen día. Buen día. Que aclare con el tema de los colegios privados, ¿no? El hecho que esté atrasado, porque hay lugares donde lo hacen sentir realmente mal al chico también. Exacto, y eso es lo que se quiere proteger. De sus pares, y sí. A veces, porque me ha llegado ese comentario, sí. Lo digo, y bueno, como nosotros trabajamos en esto, en reservar a fuentes, lamentablemente se lo dicen en público, delante de sus pares, delante de los otros sí. chicos, y el chico se agarra de eso en algún momento de alguna discusión, le espeta o le echa en cara a ese chico que los padres no están pagando la educación de ese niño, ¿no? Y el daño es aún mayor. Hay que tener mucho tacto. Yo creo que los educadores, la gente que está en las cooperadoras escolares sabe perfectamente, llámese público o privado, de que eso no se debe hacer. Se tendrá que llamar a los padres primeramente. Exactamente, sí. Eso es una manera, ¿no?, que tiene que tener hacia adentro de administrarse la institución educativa como para no dañar al niño lo que ya está siendo dañado, digamos. Hay un caso la semana pasada en Buenos Aires de unos papás que presentaron un amparo en un colegio privado. Siempre hago la aclaración, la gestión es privada, pero obviamente el derecho a la educación es público. Esto hay que tenerlo en cuenta, por lo tanto, aun cuando el colegio sea de instancia privada, de gestión privada... Y más aún, debo decir, porque a veces de esa gestión privada paga sueldos y le llega del Estado también. Por supuesto, siempre. Siempre, la mayoría de los casos es así. Claro. Quizás, digamos, internamente no tiene la mayoría del ingreso público, pero siempre las instituciones educativas tienen ingreso del Estado, ¿no? Bueno, ante esta situación en donde los papás se habían retrasado en el pago de la matrícula justamente por causa de la pandemia, 2 hermanitos reciben la nota, los papás, de que ya no se reservaba más el lugar de ellos para este año. ¿Qué es lo que hacen? Van hacia el Consejo de Educación de la ciudad, no recibieron ninguna respuesta de esto y plantearon una acción de amparo. Y lo ganaron. ¿Por qué justamente? Bueno, aparte para que la audiencia lo pueda saber, el amparo sale en días y horas. El amparo no tiene horas hábiles, o sea, si tiene que salir un sábado sale, si tiene que salir un domingo salen. Hay horas de la madrugada en donde se trabaja, como son cuestiones o derechos fundamentales, derechos humanos, en este caso el de la educación de los niños, se plantea esto y los papás lo ganan justamente por esto que usted estaba comentando también, digamos. Si hay un derecho que debe ser protegido es el del niño, principalmente. Y el derecho a la educación. Totalmente, ese es el derecho, ¿no? Los amparos se preparan contra aquellas situaciones públicas, de organismos públicos por actos u omisiones, en donde se restringen derechos fundamentales al trabajo, a la educación, a la vida, a la salud, por eso también los amparos de salud, ¿no? Para eso están estas vías expeditas, es decir, son rápidas, no duran más de, no hay forma de prueba tan larga como en un juicio ordinario, los amparos son cortos, justamente porque hay un derecho que tiene que ser protegido. Bien, doctora, buen mediodía. Bueno, ¿cuándo y cómo Walter, se presenta un amparo de salud y en qué casos, por ejemplo? Bueno, muy importante lo que estás consultando, porque muchas veces los que somos afiliados de las obras sociales pasamos cada injusticia de las obras sociales por no querer iniciar el reclamo, ¿no? Un amparo, ¿en qué momento se lo presenta? Antes de iniciar un amparo, la ley establece que tengo que intentar ir por todas las vías alternativas anteriores al amparo para lograr una solución de mi problema. O sea, no puedo ir al amparo directamente.
como el Estado pone, por decirlo así, explicarlo mejor, digamos, toda la fuerza del Estado en algo tan contundente como un amparo, lo que espera el Estado es que antes la parte haya agotado las instancias de negociación, por ejemplo, con la obra social. Entonces, antes de plantear un amparo de salud, yo tengo que haber recibido un no de la obra social, que eso es lo que nosotros los abogados le decimos vía administrativa. O sea, tengo que agotar la vía administrativa. Por ejemplo, una mamá que no recibe la leche medicamentosa que necesita para el niño, que no tiene lactancia materna, es algo que pasa muchísimo. Antes de ir al amparo, obviamente está en juego la salud, la integridad física del niño, la vida del niño. Entonces, antes de plantear un amparo, tengo que ir a la obra social de manera escrita y decirles mi problema y solicitarles una solución en horas. Si en 24 horas, 72 horas, 48 de que fuese, no tengo una solución, ya tengo abierta la vía del amparo. Ahora, perdón, pero si uno es afiliado a una mutual y hay mutuales que no cubren absolutamente todo, y uno, si se toma el tiempo, pregunta, averigua, lee y sabe que a mí esto no me lo cubre, ¿yo puedo reclamar por algo que la mutual a mí no me cubre y que yo firmé en conformidad, por ejemplo, con esa mutual precisamente? Bueno, para eso hay que tener información acabada, digamos, de lo que es el plan médico obligatorio. Del afiliado. Exacto, o sea, entrando por ahí nunca sabemos lo que cubre y lo que no cubre. Siempre ante un no es mejor saber con contundencia la profundidad, digamos. Claro. Por ejemplo, en este caso de las mamás primerizas, muchas veces que tienen esto de qué es lo que cubre con el niño, qué es lo que no me cubre, hasta dónde, hasta el primer año de escolaridad, bueno, un montón de cosas que sabemos los que nos dedicamos a los amparos familiares porque tienen que ver con los miembros de la familia. Todas estas cosas es importante asesorarse, porque obviamente de la obra social muchas veces nos dicen que no nos cubre. El tema de la leche medicamentosa es un tema contundente con las mamás de bebés recién nacidos. Muchas obras sociales dicen, bueno, cubrimos solamente hasta el 3er mes, cubrimos hasta el 5.º mes, cuando la ley establece que es hasta el primer año de vida, por ejemplo. Entonces, varias cosas que tienen que ver con lo psicológico, con lo físico de los niños. Ahí sí hay una ley, entonces así usted puede accionar ahí. Exactamente. Por eso, la obra social, la mayoría de las veces puede llegar a decirnos que no lo cubre. Con esto, el tema del COVID, hubieron muchísimas consultas acerca de esto. ¿Qué cubría y qué no cubría la obra social? Para eso hay que asesorarse y ver qué es lo que dice la legislación respecto de esto, ¿no? Flor, bueno, seguramente muchas más consultas quedan siempre. ¿Dónde la pueden ubicar? ¿Cómo pueden contactarse con usted? Sí, nos pueden encontrar de lunes a viernes. Jessica, estamos en Moreno y Rivadavia, Moreno 1221, de lunes a viernes de 8 a 12, ese es el horario que tenemos ahora. Nos pueden escribir por WhatsApp también las consultas que tengan, pueden sacar un turno de consulta y con mucho gusto nos podemos juntar y evacuar todas las dudas que tengan. El número del estudio es 0343-154 80 47 60. Flor, muchas gracias. Gracias a ustedes. La doctora Florencia Villegas está informando.